Pero tú, escuchando hoy la palabra de Dios, puedes pararte y decirte: Señor, reconozco mi pecado, el de mi generación o mis generaciones. Quiero que hagas conmigo. Vaya. No hay una sola familia perfecta desde la creación. Eran perfectos Adán y Eva, pero entró el pecado y se fregó. Todas las familias tienen unos tejemanejes, es decir, algunos más que otros, pero tienen dificultades, tienen problemas, tienen pecados, tienen cosas que uno ni se imagina. Y lo mismo pasa con las familias de la Biblia. Si uno escudriña, pues la gran mayoría tienen y cuentan sus problemas, sus errores, sus pecados, sus tradiciones, las consecuencias de actitudes que papás o mamás o hermanos o tíos cometieron y trascendieron a la familia. Esto nos lo hace ver también el Salmo 69, 5. Dios, tú conoces mi insensatez. Todos somos insensatos, indudablemente, y empezando por ahí, y si hacemos parte de una familia, somos insensatos y caemos en problemas. Dios, tú conoces mi insensatez. La insensatez es falta de juicio o prudencia antes de actuar. Y mis pecados no te son ocultos. Claro, ¿quién puede ocultar un pecado ante Dios? Nadie, nadie. No sean avergonzados. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, yo mismo, por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Lucas 8:17 dice algo muy interesante. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hay insensateces, hay cosas ocultas que salen a la luz inmediatamente. Otras que pasan el tiempo y puede ser 1 año, 2 años, 3 años, o de una generación a otra y sale a la luz estas insensateces, estos pecados. Hay actitudes ocultas que trascienden. Y las actitudes ocultas traen unos problemas graves. Porque de pronto usted dice, eso no se dan cuenta. Eso yo me comporto así, eso yo hago esto, eso me gusta esto, eso yo voy por este lado. Pero acabamos de leer el Salmo. Mis pecados, oh Dios, no te son ocultos. Y Lucas dice que todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. Hoy vamos a tener un campanazo para que nuestra familia, empezando por usted, pueda ser transparente, limpio. Como te digo, como les decía, todos cometemos errores, equivocaciones, pecados, transgresiones, cuestiones generacionales. Lo importante es
reconocerlas, como el salmista lo reconoce y dice: Señor, quiero ponerme al día contigo. El gran filósofo Carlyle decía que la tragedia de la vida no es tanto que los seres humanos sufren, sino lo que ellos pierden por sus acciones ocultas. Y hay tragedias que no se pueden evitar porque son parte de la vida, pero hay otras tragedias que sí se pueden evitar porque dependen de nosotros. Hay hogares que están pasando por tragedias y lo primero que uno hace, o la familia, es apuntar hacia arriba. ¿Por qué? Oh Dios. Pero debemos mirarnos a nosotros cómo estamos, como el salmista. Tú conoces mis pecados, oh Dios. Un judío rabino escribió un libro a raíz de una crisis con su hijo tremenda sobre el libro de Job. Y el libro se titula Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Y ese libro es interesante porque el rabino se creía bueno. ¿Y por qué le tenía que pasar eso a él? Y termina el libro reconociendo que le pasó a él porque él tuvo un comportamiento como padre, como esposo, que le llegaron las consecuencias. Y vamos a mirar un gran personaje que dice la palabra de Dios, y ahí es donde vamos a ver el contraste de algo hermoso que aprendí. Dice la palabra de Dios que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue? David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Esto apunta a una altura tremenda, ¿cierto? A una santidad y algo, uno lo puede juzgar así. Pero yo descubrí la familia de David y dije: Dios mío, qué familia tan desordenada, qué familia tan conflictiva, qué problema tan tenaz por las acciones ocultas que hubo en la familia de él. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre le dio por no ir a trabajar, no ir a la guerra. Y no fue a la guerra y se quedó haciendo pereza. Y salió una tarde y vio a su vecina bañándose. Y él dijo: ¿quién es? ¿Quién es esta vecina? Está interesante. Y llamó a su séquito: tráigame a esa mujer. Empezó la acción oculta. La trae, la seduce y se acuesta con ella. 4 pecados descubrí ahí que cometió David por esa acción oculta momentánea. El primer pecado fue contra él mismo, pecado de adulterio. El segundo, contra Urías, su esposo, el esposo de Betsabé, Urías, que posteriormente, para que él no se diera cuenta, hace un poco de triquiñuela. Yo sé que la mayoría han leído la historia, y si no la ha leído, léala y verá lo interesante. Y hace un poco de triquiñuelas para que él pueda llegar y acostarse y echarle la culpa de que Betsabé quedó embarazada. Fue por él y no por David, para quitarse el problema. Las cosas que suceden cuando Dios mete la mano. Urías no va a la casa, cuida a David y se va. Y se va porque David lo presiona que vaya a la guerra. Y manda a un personaje para que lo ponga al frente de la guerra y lo maten. Se lleva a cabo y se muere David.
Se muere Urías. Primer pecado contra él, de adulterio. El segundo, contra Urías. El tercero, contra Eliam. Eliam fue otro oficial de David, un guardaespaldas, compañero y fiel amigo de él, papá de Betsabé. Y es que la historia, si usted la lee, va a empezar a ver los personajes cómo se meten por ese pecado oculto de David, cómo empiezan a surgir otros personajes de la familia de David y de Betsabé que les afectó. Luego apareció otro personaje, Ahitofel. Ahitofel, papá de Eliam, o sea, del oficial de David, papá de Betsabé, el abuelo de Betsabé. Entonces mire, está David, está el esposo, está el papá de Betsabé y está el abuelo metido ahí. Papá de Eliam y abuelo Betsabé, consejero privado también de David, quien posteriormente aconsejó a Absalón, hijo de David, porque él tenía una espina metida ahí que aprovechó de su nieta, que aprovechó ese adulterio con su nieta y le dijo a Absalón, mira, pues una cosa sencilla puedes hacer, y es que coge las mujeres de David y acuéstate al aire libre. Haz un campamento y ve. Oye, ¿sabe por qué lo hizo ese consejo y por qué se llevó a cabo? Fue una palabra de Dios durísima, y lo vemos en el capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres. David tenía varias mujeres como rey, pero es que ese es el problema, se fue a buscar en otro redil lo que no le debía haber, lo ha debido hacer. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Eso se cumplió por medio de Absalón. Ahora, Absalón nunca lo vemos hablando con su papá, pero Absalón empezó a tener una raíz de amargura, como cualquier hijo en cualquier familia, que dice, pero ¿por qué se comporta así? ¿Qué le está pasando a fulanito? Y uno no descubre, no es que, y uno empieza a decir, no es que es la juventud, no es que es el niño, no es que puede ser el colegio, no es que él es tímido, no es que, no. También hay consecuencias que los hijos conocen raíces de los padres que se callan. Mire la historia cómo continúa. Capítulo 13. Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella a Amón, hijo de David. Ay, hágame el favor. Como David tenía varias esposas, pues claro, tenía hijos con cuantas de ellas y eran medios hermanos. Entonces Tamar era medio hermana, Absalón medio hermano de Amón. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo, pariente, primo. Amón tenía un amigo, pariente, primo, llamado Jonadab, hijo de Simea. Y Simea era hermana de David. Y él, el hermano de David y Jonadab, dice, y este le dijo
hijo del rey. Aquí entra otro personaje familiar a dar unos consejos inapropiados a este muchacho. ¿Por qué estás enflaqueciendo así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me lo contarás? ¿No me lo vas a descubrir? Claro, entonces Amón se lo cuenta y le dice: estoy enamorado de mi hermana, de mi media hermana. Le dice: no te preocupes. En vez de darle un buen consejo, de orientarlo, un familiar, medio hermano, le da un consejo y le dice: no te preocupes, hazte el enfermo. Hazte el enfermo y vas y te acuestas y mandas por tu hermana. Y cuando ella te esté llevando el almuerzo, la comida, lo que sea, pues tratas de seducirla y te acuestas. Lo que el papá comenzó, David, ya se estaba reproduciendo en los hijos. Así es. Él manda por Tamar. La hermana llega y le hace las hojuelas, lo que él pidió, y lo llama: ¿está servido? No, es que no me puedo levantar, estoy tan enfermo que necesito que me las traigas a la cama. Empiezan acciones ocultas que solo maquinan en la mente de quien las quiere realizar, y por un consejo desviado. Entonces, la acción oculta siempre trae deshonra. Versículo 12 y 13 de ese mismo capítulo. Ella, Tamar, entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Yo pienso que ella en ese momento entró en un choque también familiar espantoso. Estaba hablando de su virginidad, estaba hablando de su honra. Era una muchacha joven con esperanza y se le atraviesa un hombre familiar medio hermano a truncarle la vida. Toda acción oculta afecta la honra. Toda acción oculta no escucha el consejo. Versículo 14, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Capítulo 13, versículo 20 y 21. Aquí resulta algo interesante. Aparece nuevamente el personaje Absalón. Absalón ya viene resentido. Absalón conoce la historia de la familia, pero callado, y va maquinando por debajo de cuerda muchas cosas. Y viene entonces la acción oculta de Absalón, que trae venganzas, heridas internas de amargura. Dice el versículo 20: y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amón? O sea, estaba hablando con Tamar. Pues calla ahora. ¿Qué consejo, no? Como quien dice: usted metió la pata, ahora shh, calladita. Hermana mía, tu hermano es. Mire ese problema entre ellos, esos tres hermanos. Oye, ¿sabe que a veces uno como padre ignora problemas entre los hermanos? Y no debería ser así. Porque debería haber una comunicación. Debería haber transparencia entre el papá y la mamá y los hijos, y que los hijos vengan y: mire, tengo este problema, o mi hermano está pasando tal circunstancia, o mi hermana está haciendo esto, yo no lo veo debido, papá, hagamos esto, ¿cierto? Debe haber esa transparencia para que no se oculte entre los hermanos cosas feas.
Y continúa. Y luego que el rey, versículo 21, el rey David oyó todo esto, solamente se enojó, nada más. Porque la historia no cuenta que los llamó, los sentó, les dio fuete, los puso en orden, que cambiaran. No pasó nada de eso. El rey se enojó. 22. Mas Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno. ¡Qué hermano! ¡Qué hermano tan bueno! Y no debe suceder eso entre los hermanos, jamás, porque se van formando unas raíces de amargura que crecen y contaminan. Aunque Absalón aborrecía a Amón, tenía un pecado ya tremendo por lo que había sucedido con Tamar, porque había forzado a Tamar, su hermana. Y aquí viene entonces lo que el hermano Absalón, el hijo de David, se retira un poco de la escena y pasan 2 años, versículo 23. Aconteció que pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Zahor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. ¿Cuántos hijos tendría? Un jurgo, un montón, no dice qué cantidad, pero tenía, o sea, todos los medios hermanos. Absalón dijo: voy a hacer una fiesta y quiero invitar a todos mis hermanos. Y se fue a donde David y le dijo: rey, por favor acompáñeme a la fiesta. Quiero que vayan todos mis hermanos y que vayas tú. El rey, parece que apartado también por todo ese séquito de concubinas y de hijos desordenados, le dijo: no, hijo, no, yo no puedo ir. Es mejor que la hagas tú solito, y porque ¿para qué gastas tanta plata? Dejemos eso para que no seamos tan gravosos. Ala. Y dice el versículo 25, y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos para que no seamos tan gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas lo bendijo. ¿Qué hubiera sido preferible? Que no le hubiera dado la bendición y lo hubiera acompañado. Pero él dijo: no, vete. Qué error tan grave no acompañar el padre al hijo a una invitación. De pronto allá nos hubiera sucedido lo que más adelante vamos a ver. ¿Cuántas veces los padres no acompañan a los hijos? Si ustedes notan, en las películas de hoy en día americanas, el sueño más grande es tener una familia ordenada y bonita, y las pintan en las películas. Ay, y fue a acompañarlo al juego de béisbol y todo, y el chino allá, o la niña, sí, es mentira. Una de las crisis más fuertes que Estados Unidos está sufriendo es la disolución de las familias. Allá cada cual hace lo que quiere, entra y sale cuando quiere, habla con el papá cuando quiere, y si no le pasa la mesada lo demanda. Espero que en Colombia no vayamos para allá. Por eso estamos logrando, por medio de las iglesias, tener matrimonios sanos, para que haya iglesias sanas. Entonces, ahí yo hago lo siguiente: si esta iglesia no es sana, no es por culpa mía, sino también por los matrimonios que no quieren oír el consejo. E indudablemente ustedes tienen que echar mucho ojo cómo se comporta su pastor con su pastora, con sus hijos, cómo es la familia, porque ese es el péndulo donde ustedes pueden decir: no, pero si es que el pastor le pega a la pastora,
No, si es que los hijos son descarriados, uno está en marihuana y la otra está por allá también en cosas raras, ¿cierto? Entonces, claro, por la cabeza empieza también el desorden de las familias. Así como la unción viene también y va bajando, como dice el Salmo, pues también el pecado de consecuencias puede venir así. Y por eso, mis hermanos, desde hace mucho tiempo he optado, que esto se lo doy como consejo a los esposos, a los padres, que sean lo más transparentes en sus hogares, que no oculten nada. Yo no oculto nada en mi casa. Ahí conocen a qué horas me levanto, a qué horas salgo, con quién voy, con quién me voy a encontrar, e incluso con mis hijos me llaman, sí, es que salgo para una reunión con pastoral, es que voy a ir hasta allí, es que voy a ir a comprar el pan. A veces dirán, ay, tan exagerado, ¿para qué me dices eso? No, yo les presto el celular a mis hijos y a mis nietos, y no me lo toque. ¿Qué tengo ahí oculto? No, nadie debe saberlo. No, yo presto mi computador, yo vivo completamente libre. ¡Ey, qué rico es eso! El que le llegue a uno a apuntar el dedo, ¿en dónde? ¿En el celular? ¿En el computador? ¿Cuando salgo por las mañanas a caminar? ¿Cuando me demoro en una reunión? ¿Cuando voy a tal sitio? Así debemos ser transparentes, limpios, no guardando cosas ocultas para que ellas empiecen como una bola de nieve a crecer y llega un momento en que uno ya no puede tapar más y ¡pum! Como un volcán. Explota. Sigamos la historia. Entonces, vemos que esas heridas, esos problemas de familia, ¿cierto? Formó una máquina de venganza en Absalón. ¿Y qué pasó? Absalón en el versículo 28 cuadra en esa fiesta todo para una acción terrible. Miren lo que pasa. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amón, entonces matadle, y no temáis, porque yo os lo he mandado. Esforzaos, mire ese consejo de Absalón a sus séquitos, a sus jefes. Dice, esforzados, pues, y sed valientes para hacer el pecado. ¡Oh! ¿Cuántos de verdad se creen valientes para hacer el pecado? Y eso pasa mucho en la juventud. Y los jóvenes ahora, hoy en día, están muy atravesados y muy valientes para arriesgarse en hacer cosas feas e indebidas. El hecho fue que fueron y lo mataron. La noticia llegó al palacio, al rey. Pero las acciones ocultas traen mentiras, siempre se aumentan. Porque no se solucionan las cosas antes, pero sí se saben después y no se cuentan como son, sino llegan y las aumentan, que todo el mundo se contaminó y nadie quiso realmente parar el chisme. Y mire lo que dice entonces el versículo 30. Estando ellos aún en el camino, llegó a David al palacio el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. ¿Quién fue el que murió en esa fiesta? Amón. Amón se acostó con su media hermana. Ok, por un consejo de un pariente también. Él fue el único causante de la muerte, pero le llegaron las noticias que había acabado con todos los hijos del rey. Claro, la reacción del rey. Entonces, levantándose David, versículo 31, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Yo me puse a analizar y hubo algo que cuando él reconoció su pecado de adulterio con Betsabé, él entró en cilicio, en arrepentimiento,
en arrepentimiento y en perdón profundo por ese hijo que había concebido en adulterio. Tal fue la situación que él no ayunó y duró 7 días tirado en el suelo, ayunando y hablando con Dios y diciéndole: perdóname. Dios lo perdonó. Dios perdona el pecado. A eso vino, a este mundo. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias muchas veces tenemos que acarrearlas. Un hombre conforme al corazón de Dios. David le tocó, de ahí en adelante, no solo arrepentirse una vez, sino 2 y 3 y 4, y entrar en cilicio, y entrar llorando, y pedirle a Dios que lo perdonara, y él perdonaba a la gente. Él tuvo una escuela muy bonita, que fue la de Saúl. Saúl lo persiguió para matarlo multitud de veces, y sin embargo, te perdono, te perdono, te perdono. Ese es el corazón de Dios. Te perdono y tú caes otra vez, te perdono y tú caes otra vez, te perdono y te perdono. Pero esa multitud de pecados, hay que ver que algunos traen unas consecuencias muy tenaces. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Versículo 32. Pero Jonadab, aparece otro personaje interesante, hijo de Simea, la hermana de David, habló y dijo: no diga mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amón forzó a Tamar, su hermana. Paremos ahí, punto. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que a David se le aclaró el panorama y conoció el corazón de su hijo Absalón y conoció el corazón de Tamar, que estaba sufriendo y afligida, y conoció el corazón de el hermano que murió? Dios mío, ¿sabe una cosa que me puse a pensar? ¿Y Salomón de quién es hijo? De Betsabé, la que con David cometió el adulterio. Y algo interesante es que este hombre que nació de Betsabé fue sabio. Vino una generación diferente que la pidió él mismo y le fue concedida. Ahora, muchos de nosotros tenemos problemas en las generaciones anteriores y el Señor dice: me paré y no hallé quien hiciera vallado para cambiar circunstancias en el hogar, en el trabajo, donde sea. Pero tú, escuchando hoy la palabra de Dios, puedes pararte y decirte: Señor, reconozco mi pecado, el de mi generación o mis generaciones. Quiero que hagas conmigo vallado, un nuevo camino para mi familia, para mis futuros nietos, para lo que venga. Y Dios te lo cumplirá. Y podrán nacer nietos inteligentes, sabios. Y podrán venir generaciones diferentes de su corazón, con un corazón conforme al de Dios. ¿Qué pasó entonces? Vamos. Aquí este Jonadab aparece en la escena y él ve ciertas circunstancias que están pasando en la familia de David y en la familia de los hijos de David. A veces aparecen personas que ven las cosas de otros mejor
que las que uno ve. Porque uno cree que está bien, que con nosotros no pasa nada. Debemos ser sensibles al consejo y a la orientación de otros. Miren, mis hermanos, de la cantidad de ovejas que tenemos nosotros en el redil, ¿cierto? Como pastores, yo le digo una cosa. Estoy haciendo el ejercicio de que cualquiera de ustedes, como ya han venido unos, pastores, ¿qué tal cosa? Es que no está funcionando esto, es que usted hace esto, es que usted no hace lo otro, es que su esposa así, que su esposo así, que sus hijos tal. Ok, escuchar, sopesar y tener sabiduría para resolver lo bueno o lo malo que se quiera meter en nuestra vida y en nuestro hogar. Este hombre que llegó, Jonadab, primo de Amón, sobrino de David, le dio un consejo al rey y le dio un consejo a Absalón. Y le dijo, no te preocupes, todo va a salir bien. Entonces, haz una cosa, retírate un tiempito de la familia. Vete. Y dice el versículo 38, así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. 3 años, el hijo por fuera de la casa. Se le mueve el corazón al papá y dice, yo quiero ver a Absalón. Oiga, yo conocí un pastor, todavía está vivo, que tuvo un problema con su hijo y duró 7 años sin hablarle. Terrible, ¿no? Yo digo, ¿cómo respalda a Dios un pastorado de esos? No, Señor, no lo respaldó. Después, él cayó en unas consecuencias feísimas. Feísimas. Sigamos la historia. Entonces, ¿qué pasa? Llega Absalón, pero de lejos le dicen, rey, llegó Absalón. Y contesta entonces en el 24, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por la hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Tal fue la situación que Absalón empezó a traquiñear o a maquinar otro problemita. Y se viene un problema contra David y se subleva contra él. ¿Cómo hace? Pues él se sentó a la puerta de la entrada del pueblo y todo el que iba a hablar con David lo traía y le decía, yo te puedo ayudar, no te preocupes, el rey no te puede atender, me ha delegado a mí. Y empezó otra maquinación y empezó a formar un ejército él de transgresores que dividieron realmente el pueblo de Israel. Esto es muy común verlo en las iglesias. No te preocupes, el pastor no te puede atender. No, es que él no tiene tiempo para nada. Yo te puedo atender. ¿Con qué intención lo hace? Aquí damos plena libertad a todos que se ayuden unos con otros. Pero ojo, mis hermanos, con su corazón. Que no empiece el corazón a dividir. Yo sí puedo. Yo soy mejor. Porque ¿qué trajo esto? Dividió el reino. Absalón persiguió a su padre después y salió corriendo David para las montañas. No se le enfrentó primero para ver si lograba solucionar el problema. Y David por allá en las montañas y Absalón empezó a tomarse el reino. Y a tomarse el reino poco a poco.
Llega un momento, y aquí empezamos entonces otra historia ya en el capítulo 16, versículo 23. Y el consejo que daba Ahitofel, otro pariente aparece de David, en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como Absalón. ¿Cuál fue el consejo de este hombre? Que Absalón le dijo: pues ve armando tu equipo y todo eso contra tu padre, que tu padre ya no tiene campo ni nada. Y se fue donde David, le dijo: no, David, un divisor también terrible. David, no te preocupes, ármate también y no te dejes de Absalón. Los quería enfrentar para ver cuál salía adelante. ¿Cuántas veces no nos pasa en la familia eso? Que enfrentamos hermanos o padres o tíos o cuñados para ver quién gana la pelea. Pues el hecho fue que David venía con el respaldo de Dios todo el tiempo, porque fue ungido por el Señor. Ungido por el Señor, claro, con los pocos que se escapó para esto, él dijo: está bien, no me voy a dejar más. Y cogió su ejército y empezó a bajar de la montaña y acabar con todos los transgresores de Absalón. Y cuando Absalón se dio cuenta: ay, padre mío, esto está como feo, mi papá se puso bravo. Entonces él cogió una mula y salió en la mula corriendo. Y como leímos que era tan bello y tan hermoso, él tenía una cabellera que le daba hasta la cintura. Y en la mula se le movía para un lado y para el otro, ¿sí? Para un lado y para el otro. Y de pronto en una de esas llega y se mete debajo de un árbol. Y esa cabellera, por designio de Dios, de tanta tricuñuela que hizo en su cabeza, ¡tin!, quedó amarrado al árbol y quedó suspendido. Absalón no había muerto. Él estaba ya gritando. ¿Y qué pasa? Aquí viene la terminación de la historia. Capítulo 14, versículo 32. Mire por qué no regresamos. Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo el rostro del rey, si hay pecado en mí, máteme. Vino pues Joab el rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿A dónde apunto yo? A que efectivamente sí hubo un encuentro entre David y Absalón, un beso y un abrazo, que pienso que llegó muy tarde. ¿Por qué? Porque ya estaba tan resentido Absalón que no ha debido ponerse a maquinar en ir en contra de su padre. ¿Y sabe cuántos años hacía que Absalón, los 3 primeros años que habíamos visto y luego 2? Mire el versículo Martica 28 de ese capítulo 14. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. 2 años en Jerusalén y 3 en Jesús, 5 años sin ver a su padre. Lo ve, se abrazan, listo, ya pasó, ok, chao. Eso no es así. ¿Por qué? Porque el muchacho se fue y empezó a tramar contra su padre ese problema, a tal punto que viene la muerte contra él. Cuando viene la muerte contra él, el consejero que David le había dicho: no le vayas a hacer nada a mi hijo Absalón, él lo ve colgado de las trenzas en el árbol y coge unos dardos, me imagino que eran como unas cosas largas que se ponían acá, y llega y ¡tran!, lo atraviesa, ¡tran!, y lo mata. Y él mismo va y le dice a David: tu hijo ha muerto.
¿Por qué? Porque yo sé cómo era tu familia. Uy, Dios mío, eso debe ser muy duro, ¿no? Que alguien de frente le diga, oiga, yo sé cómo es su familia, voy a matar a ese hijo. ¿Tú lo aceptarías? Uy, no, Padre Santo. Pero mire toda esta historia por algo, por una semilla que se sembró en el corazón de David de adulterio. Espantoso, espantoso. La amargura en el corazón de algún familiar, la amargura en el corazón de algún familiar siempre huele a muerte. Ay, ¿por qué los suicidios? ¿Por qué los padres matan a los hijos hoy tan fácil? ¿Por qué un nieto mata a la abuela? Y esto va a crecer más, seguro. En los últimos tiempos va a ser espantoso, porque Satanás está usando las familias para volverlas nada. El placer de una mala siembra será eclipsado por el dolor de la cosecha. Dios perdona todo pecado, pero muchas veces sufrimos sus consecuencias. Es tiempo de parar las acciones ocultas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Estamos hablando del hijo de David. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, en su propia casa, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones en este lugar, en este lugar, en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Amén. Gracias, Señor. Yo la tomo para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. En el año 85 nos tomamos un par de vacaciones con la pastora y estábamos allá, y en la mañana el Señor me dio esto. Año 85. Yo le tengo aquí la fecha. Y nosotros empezamos el grupo de oración en la casa. Y desde ahí yo me he dado cuenta, porque yo lo puse para mi vida y para lo que iba a ser responsable con los grupos de oración en casa y con la iglesia que en el futuro el Señor nos iba a dar. Yo no sabía que iba a tener una iglesia en el año 85. Y me propuse y me he humillado lo que más he podido delante de Dios. Primero, para que perdone mis pecados. Segundo, para que guarde mi familia. Tercero, para que cada uno de los que vengan acá sean transformados. Esa es la labor. ¿Para qué estoy yo acá? Si no es para ver cambios y familias transformadas, ver la gloria de Dios en cada corazón. Que todos salgamos con alegría, con gozo, y que podamos ver, y lo hemos visto. He visto parejas hermosas. Y cuando llegamos aquí a Cota, iniciamos el grupo de oración, nos llegó el primer matrimonio vuelto nada. ¿Y quién eran los únicos que sufrían? Que llegaron estos dos pelados y oraban por su papá y su mamá. ¿Sí o no? Estoy contando la verdad. Y nos propusimos, y mire el resultado. Amén. Ahí está la oración compuesta. Amén.